la posibilidad de participar en toda esta serie de actos conmemorando un centenario que lamentablemente ha pasado desapercibido en muchos lugares, que es el de esta encíclica del Papa Pío XI, las Cuas Primas, de 11 de diciembre de 1925, en la que proclama la fiesta de la realeza de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué vamos a hacer algunas reflexiones sobre esto? La exposición va a estar dividida como tres partes. Vamos a hacer primero una introducción histórica, digamos, cómo se llega, en qué circunstancias se llega a esta proclamación. Luego tendremos un núcleo más doctrinal, ver en qué consiste esta realeza. Y finalmente, terminar con algunas reflexiones sobre la actualidad de esta enseñanza de la Iglesia y esto que forma parte del subtítulo de la conferencia, el tema de la esperanza cristiana. Comencemos primero entonces por la parte histórica. Un día me acuerdo que explicando este tema en clase, hace ya unos cuantos años en la Universidad Católica, la materia de introducción a la doctrina de la Iglesia, luego algunos me dicen, pero profesor, pero esta fiesta, esto viene de la Edad Media. Esta fiesta es de 1925. Chico, me mira como... Mira, ¿sabés qué pasa? Que justamente muchas veces en la historia de la Iglesia, la proclamación de los dogmas, la proclamación de las verdades, dentro de muchas características, hay una, y es que son a contramano del tiempo. Porque justamente en la época en que la verdad es más negada, es más ocultada, cuando la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, se siente la obligación de proclamarlo. Claro, ningún papa se había movido a proclamar la realeza de Cristo en el siglo XIII. Esto es una verdad obvia, parcenota, que usted discutía, era como decir que mirá con los pies. Esto se proclama justamente en el siglo XX. Esta encíclica, decía un gran sacerdote católico, fallecido hace mucho tiempo, el padre Alberto Curra Medrano, me acuerdo de un curso de doctrina de la Iglesia que dictó en Paraná, año 1985, por ahí. Es el documento más importante de la doctrina social de la Iglesia. Uno cuando habla en general de la doctrina social de la Iglesia, la gente dice, sí, la veo global, también, la progresivo año. Y el padre Curra decía, pero lo más importante es la cuasprea. ¿Por qué? Porque siendo la doctrina social de la Iglesia una disciplina práctica, la primera consideración, la más importante, es la consideración respecto del fin. Y el fin de toda la doctrina social de la Iglesia es justamente la proclamación, la instauración de la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás documentos, los demás temas son medios para, herramientas para lograr justamente que nuestro Señor Jesucristo reine. Veamos un poco el contexto. Aquí es un poco más atrás, la encíclica, como decíamos, desde 1925. Y la Iglesia, desde finales del siglo XVIII, está sometida a un vendaval terrible por un hecho que marcó decisivamente en los tiempos modernos, que es la Revolución llamada Francesa de 1789. Este hecho histórico, cuyas consecuencias no solamente se produjeron en Francia, sino que prácticamente en todo el mundo, marcó no solamente el asesinato y el final de la monarquía tradicional francesa, sino la instalación de un nuevo sistema político totalmente apartado de la tradición cristiana y en ruptura dialéctica con esta tradición. No vamos acá a recordar todos los hechos terribles como el terror, la introducción de la diosa Razón en la Catedral de Notre Dame, la terrible persecución de los católicos en la Guerra de la Vendée, y cómo Napoleón Bonaparte extendió los errores de la Revolución Francesa por todo el mundo y también salpicaron
estos barros a las playas de Hispanoamérica. Bueno, terminado, digamos, la primera etapa de la Revolución Francesa, podríamos decir con la derrota de Napoleón y Waterloo, en Europa se vive una apariencia de una restauración. ¿Se da una cierta restauración? Sí, bueno, de hecho, vuelven los monarcas legítimos a su trono, se crea la Santa Alianza, pero sin embargo, los efectos de la Revolución Francesa habían calado muy profundamente en los años. Y los estados que se consolidan a partir de esa época están marcados por el error del liberalismo. La Iglesia todavía va a mantener su posición con los estados pontificios un siglo más, hasta 1870-71, cuando en el proceso de la unificación de Italia, el gobierno masónico de Víctor Emanuele termina ocupando los estados pontificios y el Papa Pío IX termina exilado en Castel Gandolfo. En toda esta época hay un movimiento muy intenso. Primero, de una oposición férrea a la doctrina católica, por parte de las fuerzas que conocemos, la masonería, el liberalismo radical, pero eso sobre todo un intento de conciliación, de convivencia entre las ideas surgidas del racionalismo, del antropocentrismo, del humanismo de la Revolución Francesa, con la Iglesia. Hay varios intentos, pero el primero que podemos registrar es un sacerdote francés, Félicité de la Mene, que a través de una serie de obras propone una idea de una convivencia entre el Estado moderno y la religión. Y en esto, bueno, la reacción del magisterio fulminante. El Papa Gregorio XVI, en 1832, saca con la encíclica Mirar y Vos, en la cual lo condena, diciendo que no eran admisibles estas paridades blasfemas entre Cristo y la Revolución. Pareciera que la cosa se calma, pero unos años después, otra vez de nuevo, tenemos el nacimiento en Francia, especialmente un fuerte movimiento católico liberal que intenta de vuelta esta especie de conciliación. Y nuevamente, la voz del magisterio, con el Papa Pío IX, le sale al frente con la encíclica de Quanta Cura y el famoso Sílabus, que condena 80 proposiciones del catolicismo liberal. Pero no incluso intentó más todavía y convoca el Concilio Vaticano I, que lamentablemente no logra concluir porque se produce la conquista de Roma por las tropas saboyanas y el Papa se tiene que esconder. Pero bueno, sí logra proclamar algunos documentos importantes. Más importante tal vez es la Constitución Dogmática Pastor Eterno, que declara la infalibilidad pontificia, pero hay una serie de esquemas de concilio que no llegaron a ser tratados. El concilio se tuvo que disolver. A su muerte, asume como pontífice León XIII, que va a emprender una enorme obra doctrinal de restauración del pensamiento católico. El famoso Corpus Leonino, como se lo conoce, son una importante, más de 10 encíclicas, en la cual prácticamente todos los temas importantes son tratados. Dentro de estos documentos, no lo vamos a repasar a todos, pero el más importante ciertamente creo que ha sido la encíclica Altavis Patris, creo que es, en la cual proclama a Santo Tomás de Aquino y a su enseñanza como la guía segura para el pensamiento católico. Esto no quedó en un documento, sino que fue seguido una serie de medidas importantes tomadas en las universidades católicas y donde se ve esta restauración del católico que, a pesar de la enseñanza de muchos papas anteriores, había prácticamente desaparecido en las universidades católicas. Se conservaban pequeños lugares, principalmente en la orden dominical, pero en el resto, bueno, ahí vuelve Santo Tomás con fuerza. E inspirado en el pensamiento de Santo Tomás, es que León XIII va a sacar una enorme cantidad de documentos, muchos de ellos referidos especialmente a la vida social y política. Ahí tenemos que destacar este texto magnífico que ha sido citado por Luis en la introducción, que es la encíclica sobre la Constitución Cristiana de los Estados, Immortale Dei, creo que es 1884, si no me equivoco, en la cual sienta las bases de cómo debe ser la relación
entre la Iglesia y el orden político. Tenemos otros textos magníficos, como la Encíclica Libertas, anunciada en 1888, justamente un año antes de que se conmemorara el centenario de la Revolución Francesa, donde se produce una crítica doctrinal exhaustiva a la doctrina del liberalismo y del naturalismo. Tenemos después la 21 libros sobre el origen de la autoridad, sobre el matrimonio, la Renovado famosa. A su muerte, este papa ha sucedido por San Pío X. Y San Pío X vuelve nuevamente sobre esto. Hay una especie de tercera resurrección del movimiento católico liberal, que nuevamente se da en Francia, con un personaje llamado Manzanier y un movimiento llamado Bolsillon, el surco. Y San Pío X responde con una carta, la Llaga Apostolique en francés, porque estaba dirigida a los franceses, en la cual condena este movimiento. Y por supuesto es el gran papa de la lucha contra el guerrillo. Le decía Catacelli, el decreto lamentable. Y es a su muerte que sucedió por el Papa Pío XI. Ya en las etapas previas a la asunción de Pío XI, había como un clamor en la Iglesia respecto de esta proclamación de la realeza de nuestro Jesucristo. En el siglo XIX tuvimos un gran personaje, que es el gran precursor de las Cuasprimas. Es un cardenal francés, el cardenal Pi, arzobispo de Angers. Angers es la ciudad que fue un poco el epicentro del levantamiento de la bandera en Francia. Y el cardenal Pi dedicó una enorme cantidad de horas a estudiar el tema de la realización de nuestro Jesucristo. Lamentablemente su obra completa no está en castellano, pero hay un resumen, que no sé si está traducido en un sacerdote posterior, el padre Julio San Just, que resume la enseñanza de este gran cardenal y este gran arzobispo sobre la realeza del Señor Jesucristo. Y esta enseñanza se va difundiendo por la Iglesia, y esto es la fuente más inmediata de la enseñanza del Papa Pío XI, que finalmente, el 11 de diciembre de 1925, proclama esta encíclica. La encíclica, por supuesto, hoy en día está al alcance de todos, en internet. Vamos a simplemente explicar los puntos más importantes. El primer punto son los fundamentos de esta realidad. ¿Por qué afirmamos que Cristo es Rey? Y Pío XI dice, bueno, en primer lugar, Cristo es Rey porque es Dios. Y esto es evidente. Pero claro, en ese sentido podríamos decir que la realeza afirmada de nuestro Señor Jesucristo en tanto que Dios, podríamos decir que es una realeza metafórica. ¿Por qué? Porque ser Dios es mucho más importante que ser Rey. Ser Dios es ser el creador de todo, el ser omnipotente, digamos, la realeza en este sentido, con este primer título, está como subsumida en el hecho de que Dios es Dios. Es el creador, principio, alfa y omega de todas las cosas. Pero por eso Dios no se va a insistir especialmente en el segundo gran título de esta realidad. Dice, el Señor Jesucristo es Rey, especialmente por ser además de verdadero Dios, verdadero hombre. Uno de los dogmas más importantes de la fe católica es justamente esta afirmación de que en la segunda persona de la Santísima Trinidad hay una unión consustancial, como rezamos en el credo los domingos, entre la divinidad y la humanidad. Y es justamente en tanto que haber asumido la humanidad es que Cristo es Rey. ¿Y por qué es Rey? Porque el Rey es el que tiene la primera dignidad en el orden humano, en el orden político. ¿Y a quién le corresponde ser Rey? Al más digno. Y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, por estar unida consustancialmente con la segunda persona de la Santísima Trinidad, es lo más perfecto que puede haber del punto de vista humano. Y Santo Tomás de Aquino, en una de sus obras, creo que es el Voluntate Christi, que dice, el alma de Cristo es un alma de Rey. De ahí que entonces acá tenemos si quieren, el primero o segundo título de la realeza de nuestro Señor Jesucristo,
Nuestro Señor Jesucristo es rey por naturaleza. Porque está unida en la naturaleza humana, sustancialmente al Verbo, y ser el más digno de todas las criaturas, le corresponde, por derecho a la naturaleza, el título de rey. Pero Pío XI insiste mucho también sobre otro título más. Nuestro Señor Jesucristo es rey por derecho de conquista. ¿Por qué? Porque los hombres, después de Adán y Eva, cuando se comete el pecado original, los hombres habían quedado por debajo de este estado de naturaleza. Esto es una cuestión que me va a permitir una pequeña digestión, pero que es muy importante. Porque a veces es una especie de naturalismo que se filtra en los ambientes católicos. Sobre todo muchas veces por este combate en contra del aborto, de la vida, de bueno, hay que defender el derecho a la naturaleza, está perfecto. Pero no hay que olvidarse que el hombre en estado de naturaleza no existió nunca. Es una abstracción. Cuando Dios crea a Adán y Eva, no los crea en estado de naturaleza. Acompaña a esta naturaleza por los llamados dones preternaturales. El don de la impasibilidad y sobre todo el don de la inmortalidad. Es decir, que el hombre, tal cual salió de las manos del Creador, salió por arriba de este estado de naturaleza. Y después del pecado original, sabemos que el hombre no solamente decae, no solamente pierde estos dones preternaturales, sino que la naturaleza humana queda herida. Y no es capaz ni siquiera de cumplir con las exigencias de la ley natural. El oscurecimiento de la inteligencia, la debilidad de la voluntad, la subordinación de las pasiones, incluso verdades que pertenecen al orden natural, son difícilmente conocibles por el hombre después del pecado. De ahí que en esta segunda etapa el hombre tampoco está en el estado de la naturaleza, está por debajo. Y después tenemos la redención. Y esta naturaleza humana, herida por el pecado original, se ha hecho incapaz de alcanzar su fin, Y por eso es que Dios, en su infinita providencia, determinó la encarnación de la segunda persona del Verbo, su nacimiento, su vida, y su pasión y su muerte. Y es justamente en la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo paga la deuda. Claro, el hombre por el pecado original había contraído una deuda infinita. ¿Por qué? Porque la magnitud de una deuda se mide por la dignidad ofendida. El ofendido es Dios. Y el hombre, en virtud de sus fuerzas puramente naturales, por más que quisiera, nunca podía llegar a reparar esta deuda. Pero, como en Dios se armoniza de una manera admirable la justicia y la misericordia, Dios previó esta situación a través de la encarnación. Y en el sacrificio de la cruz se produce este sacrificio perfecto que se perpetúa en la Santa Misa, por la cual este sacrificio paga la deuda en estricta justicia, porque el que muere es un Dios. Pero a su vez, como es verdadero hombre, nos representa a nosotros como humanos. Y por eso dice Pío XI, nuestro Señor Jesucristo es rey por derecho de conquista. Fíjense que nosotros utilizamos la palabra redención, y esta palabra está tomada del derecho romano, que la redención era justamente el pago que se hacía por un esclavo, por el cual se le daba la libertad, o el que pagaba por él pasaba a ser el nuevo dueño. Nuestro Señor Jesucristo pagó con su sangre nuestra redención. Y por eso es rey también por derecho de conquista. Y sigue Pío XI. ¿Y a dónde se extiende esta realeza? Hemos hablado de los títulos, ahora vamos a ver el alcance de esta realeza. Bueno, en primer lugar, el reino de Cristo es un reino espiritual. El Señor lo dice en el Evangelio. El reino de Dios está dentro de nosotros. Es un reino cuya primera dimensión es el alma de las personas, donde tenemos que lograr que Cristo reine en nuestra alma, reine en nuestros corazones,
para que sí nos permita alcanzar la vida eterna. Pero en la segunda dimensión, sobre la cual el Papa Pío XI insiste mucho, y es el alcance de esta rareza al orden social. ¿Por qué insiste tanto el Papa sobre esto? Porque justamente este aspecto de la rareza social de Jesucristo es uno de los más negados en el mundo moderno. Y negado no solamente por las versiones más radicales de la revolución anticristiana, sino que incluso es negado por gran parte de los católicos. En uno de estos documentos del Papa León XIII, que hemos mencionado, en el Cinca Libertas, donde el Papa hace referencia a los distintos grados de liberalismo y naturalismo, señala tres. Dice el primero, que es el liberalismo absoluto, que consiste directamente en la negación de Dios, se identifica con el ateísmo. Hay el segundo que reconoce la existencia de Dios, pero un Dios deísta. Dios vendría a ser una especie de gran arquitecto del universo que vino, es el mundo y se fue. No le interesa para nada. Esto funciona así. Pero dice que hay una tercera forma de naturalismo-liberalismo, el llamado liberalismo-naturalismo católico, que admite y afirma la existencia de Dios, incluso admite y afirma la existencia de la revelación, pero considera que el alcance de esta revelación solamente llega a la vida interior del hombre, o a lo sumo una vida privada, y que no puede y no debe manifestarse en la vida pública. Esto que fue condenado por León XIII en 1988, lamentablemente, lo vamos a ver a continuación, hoy en día está más presente que nunca. Y Pío XI es clarísimo. Pío XI es clarísimo. Dice, esta rareza se extiende también a la vida social. Pero como esto hoy en día es negado, es discutido, creo que vale la pena explicarlo un poco más. ¿Por qué hace falta esta rareza social de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es una cuestión puramente histórica? ¿O algo que se dio en una época especial de la humanidad, de la media, siglo XIII? ¿O hay motivos permanentes, de fondo, que exigen esto? Y para eso vamos a referirnos a una enseñanza del Papa Pío XI posterior, que es una frase muy breve, muy corta, nos lo dice. Pío XI enseña, dice, de la forma dada a la sociedad, conforme o no con las leyes divinas, depende la salvación de las almas. Meditemos un poquito en este texto. ¿Qué es de la forma dada a la sociedad? La forma, bueno, lo que hace que algo sea eso es otra cosa. Es decir, es la constitución misma. La forma de la vida social son su constitución, sus leyes, sus costumbres. Lo que hace que esta sociedad sea cristiana o sea anticristiana. Pero eso de todo el segundo aspecto es que más llama la atención. Dios se dice, de la forma dada a la sociedad, conforme o no con las leyes divinas, es decir, si las leyes humanas, las costumbres humanas se conforman con la ley divina, no dice, esto depende del bienestar, depende de la tranquilidad, depende de paz, no. Pero dice, esto depende de la salvación de las almas. El sentido se nos está mostrando que el orden jurídico-político no es algo puramente exterior, sino algo que está profundamente implicado con la posibilidad de que el hombre alcance su futuro. Y esto podríamos discutirlo hoy en día. Vamos a empezar a hacer los argumentos de abogados del diablo. Uno puede decir, no, acá Pío XI se equivocó. ¿Por qué? Y bueno, mira, ¿de qué depende la salvación del alma? Bueno, depende en primer lugar de la divina providencia, de Dios, evidentemente. Sabemos que la voluntad de Dios es que todo el mundo se salve, esto es claro. ¿Y de qué más depende? Y bueno, depende de la respuesta que el hombre le da, cada uno de nosotros, a este plan de Dios providente. Es decir, depende del libre albedrío. Dios, que nos crió sin nosotros, no nos va a salvar sin nosotros, enseña San Agustín. De ahí que la salvación está en esta dialéctica entre la providencia divina y el libre albedrío. Y podríamos seguir argumentando, bueno,
Esto quiere decir de que yo, por ejemplo, si no respondo a la providencia, me puedo condenar a ir al infierno en un convento de carmelitas descalzas. ¿Es posible? Es posible. Y yo, si respondo heroicamente a los llamados de la providencia, me puedo salvar hasta en un acto comunista. ¿Es posible? Es posible. Bueno, ahí está claro. Entonces, la salvación de las almas no depende de la forma de la vida social. Una persona se puede condenar en un calvario o se puede salvar en un campo de concentración. ¿Qué les parece? Está fundada en dos verdades indiscutibles, la providencia divina y la existencia libre albedrío. Entonces, ¿se equivocó Pío XII? No. Esto que hemos expuesto es correcto, es cierto. Pero si miramos ahora a la mayoría de la gente, nos damos cuenta que el tema es más complicado. ¿Por qué? Porque existe una cosa que se llama la natural vocación social y política del hombre. ¿Qué es esto? Pues no lo vamos a explicar de forma rama, vicio. Esto significa que hay una nota característica del ser humano, lo que se llama filosóficamente un propio y sin accidente que sigue necesariamente la esencia, y es que nosotros estamos llamados a la vida social y política. Y esta vida social y política no es un opcional, es algo constitutivo de nuestra propia vida. Y el ejercicio del libre albedrío, la respuesta a la vida de la ley prudencia, está mediada, está condicionada por esta forma de la vida social. Entonces, si tomáramos en cualquier época de la humanidad una especie de muestra, digamos, de 100 personas, así al azar, ¿cómo serían estas personas? Bueno, creo que en toda la época de la humanidad siempre vamos a encontrar un 5%, pongámosle, con un 10, con un 3, como quieran. Un pequeño porcentaje de gente realmente mala. Esta gente, por más que nazca en una excelente familia, tenga la mejor educación, el mejor colegio, viva en el mejor deseo político, rechaza el plan divino y se va a terminar condenando. Prueba de la existencia del libre albedrío. Y también en toda la época vamos a tener un 5%, un 3% de gente muy buena, muy piadosa, que va a responder al plan divino, aunque tenga encima todas las circunstancias en contra. Que nazca en una familia desquiciada, que asista a los peores colegios, que viva en un campo de concentración, como dijimos hoy, sin embargo, va a responder a Dios y Dios le va a dar su gracia. Nuevamente, prueba de la existencia de la providencia y del libre albedrío. Perfecto. Pero ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es qué pasa con el 90% del mundo. Estos que no son los réprobos, ni tampoco son los con vocación de mártires. ¿Y cómo es esta gente? La cual estamos la mayoría. Y somos más o menos. Creemos, sí, creemos. Practicamos más o menos. Cumplimos más o menos. Pero este 90% de personas, si tienen la suerte de nacer en una familia cristiana, educados por buenos padres, si tienen la posibilidad de asistir a un buen sistema educativo, buenas escuelas, buenos colegios, si tienen la posibilidad de trabajar en una economía que respeta la ley natural, el salario justo, el precio justo, la reciprocidad de los cambios, si pueden vivir en un orden político basado en la justicia, en el respeto de las leyes divinas, como dice Pío XII, y un ambiente cultural de cristiandad, esta gente muy probablemente se va a salvar. Porque no son los reyes. Somos débiles, somos flojos. Y el flojo es débil, si no le dan boleto a un andador, el tipo anda, camina, a los requetazos, pero anda, va finalmente. Ahí es donde se prueba la importancia de la enseñanza del Papa Pío XII. La salvación de la mayoría depende de la forma del orden social. Es una utopía pensar de que la mayoría se puede salvar viviendo
en un orden social y político contra la natura y contra la ley de Dios. Esto es desconocer la naturaleza social y política del hombre. De que esta prédica del cristianismo, sin cristiandad, es en primer lugar falsa. En segundo lugar, utópica. Y de esto podemos poner varios ejemplos. Es imposible. Es imposible. Y por supuesto, frente a esto se puede hacer presiones de muchos tipos. Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Que instalar un orden social cristiano hoy en día no se puede, porque la mayoría de la gente lo cree y lo practica. Otro error doctrinal. Cuando uno ve la historia de la cristiandad, ¿cuándo nace la cristiandad como tal? Bueno, es un poco arbitrario poner fecha, pero vamos a poner una al azar, que es con el emperador Teodosio. Teodosio en el año 385, si no me equivoco, es el que sanciona, promulga el edicto de Tesalónica, por el cual declara la fe de Nicea, la fe católica, la religión oficial del Imperio Romano, y ordena la prohibición de la práctica pública de los cultos paganos. ¿Cuál era la situación en la época de Teodosio? La mayoría del imperio era católico, ¿no? Estudios recientes muestran que ya la iglesia en esa época era una fuerza importante y vigorosa, pero de ninguna manera mayoritaria. Pero es a partir de este edicto en que la sociedad se cristianiza. ¿Dónde está el error liberal en esta manera? En pensar que el orden social y político cristiano es el resultado de que haya una mayoría que practique la fe. No, es al revés. El orden social y político cristiano es un presupuesto necesario para que la mayoría practique la fe. Está antes, no está al final. Y viceversa también. Cuando se produce la descristianización del orden social a partir de la Revolución Francesa, los hechos que hemos mencionado, todavía la mayoría de la población es católica. Pero en un siglo II, ¿qué pasa? La mayoría es practicante. ¿Por qué? Nuevamente, por la existencia de esta verdad. De la forma dada a la sociedad conforme a la ley divina, depende la salvación de las almas. La mayoría de la gente no puede practicar la fe cristiana sin las muletas, sin el andador de un orden social. Pedirle esto es pedir una utopía. Es pedir la cuadratura del círculo. Es hablar de un hombre que no es el nombre real. Es el hombre social y político. De ahí la importancia que tiene esta enseñanza. Y ahora veamos el otro punto, ya vinculado a la segunda parte, que es la oportunidad. Esto Pionce, esta encíclica decimos de 1925, se produjo unos años después, menos de 10 años después, del final de la Primera Guerra Mundial. Este hecho fue un hecho muy importante en la historia de la humanidad, mucho más de lo que se siente. ¿Por qué? Porque después de la Revolución llamada Francesa, después de Napoleón Bonaparte, en Europa especialmente, se vive prácticamente un siglo en el cual no hay guerras. Sí, hay guerras, la guerra de Crimea, la unificación alemana, la italiana, la guerra capital de España, pero comparado con lo que fueron las guerras napoleónicas, la guerra de los 30 años fueron guerritas, nada. Muy breves, involucrados con pocos países, muy pocas personas. Y esto llevó a la difusión en la mentalidad liberal progresista de la época en esta idea de progreso indefinido. Esto tal vez nadie lo expresó mejor que el famoso autor francés Victor Hugo. En su obra escrita así, el siglo XIX fue grande, pero el siglo XX será más grande. No va a haber más hambre, no va a haber más enfermedades, no va a haber más guerras, además, ni siquiera sé si va a haber historia. Porque los avances de la ciencia le van a solucionar al hombre todos los problemas. Y ustedes ven la mentalidad, sobre todo del final del siglo XIX, es esto. El progreso indefinido, el nuevo descubrimiento técnico, el ferrocarril, la nube eléctrica, esto, pareciera que la ciencia y la técnica le solucionaron todos los problemas. Hasta que un día, de 1914, estalló la Primera Guerra Mundial. Guerra terrible. Guerra como nunca se ha visto en la historia. Y en el cual todos los progresos científicos técnicos de la humanidad agravaron las condiciones de la guerra. Apareció el tanque, el submarino, el avión, la guerra, los gases venenosos.
Y esto provocó una verdadera crisis en la conciencia europea contemporánea. Y después de esta guerra, bueno, hay un intento, también masónico, de reponer un orden pacífico. Esto es muy importante existir. La mayoría de estas fuerzas liberales y masónicas no es que quieren la destrucción, etc., no, quieren la paz. Y de hecho, fíjense, se crea la Sociedad de las Naciones. Pero quieren la paz sin Cristo. Y es sobre esto lo que la avisa Pío XI. Ustedes quieren reconstruir el mundo, perfecto. Pero si ignoran la piedra fundamental, no lo van a lograr. Y por eso, el final de la encíclica de Pío XI es insistir a los hombres y a los católicos especialmente. Dice, cuanto más se calle el nombre de nuestro Señor en los parlamentos, en las asociaciones internacionales, más lo deben proclamar. La gran enseñanza de las dos primas es que el hombre, si Cristo no reina, no va a tener ni siquiera los bienes naturales. Que en el fondo es lo que enseña el Señor Jesucristo del Evangelio. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se lo da por la añadidura. Cuando el hombre va por la añadidura, se queda sin el reino de Dios y sin la añadidura. Y de esto estamos viviéndolo a pleno. Todos los intentos de la paz, del orden, eso terminan en desastre. Y cada intento de solución es peor que la solución anterior. ¿Por qué? Porque se ignora la piedra fundamental. Se ignora Cristo. Y ahora vamos a la parte un poco final de la exposición, que es el tema de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Bueno, todos sabemos por qué decimos que la esperanza es una de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que consiste en esperar de que si cumplimos con los mandamientos, Dios nos va a llevar a la vida eterna. Claro, esto es lo que podríamos llamar estrictamente la esperanza sobrenatural. Toda virtud teologal, obviamente, por objeto primero tiene a Dios, si no sería virtud teologal. Pero se podría hablar, y aquí por ahí si me equivoco el padre me va a corregir, de que también la virtud de la esperanza tiene lo que podríamos llamar un objeto secundario. Y dentro de ese objeto secundario está la existencia de un orden social cristiano. ¿Por qué? Por lo que acabamos de explicar. La salvación de la mayoría de las personas no es posible sin un orden social cristiano. Entonces, si yo quiero que el hombre se salve, por lo menos la economía normal, habitual de la providencia, esta salvación de la mayoría se da por un orden social cristiano. Dios puede excepcionalmente así salvar a alguien en un campo de concentración soviética, sí, ya sabemos. Pero esta es la excepción. Es lo extraordinario. Lo normal, lo previsto, porque la naturaleza humana salió social y política de las manos del Creador, es que la salvación de la mayoría o de un gran número se dé a través del orden social cristiano. Y por eso creo que como parte de la virtud de la esperanza, no solamente tenemos que tener la esperanza en la vida eterna, en el cielo, por supuesto, sino también podemos tener una esperanza lícita, una esperanza necesaria en la restauración del orden social cristiano. Claro, hasta aquí la exposición, alguno me dirá, no, pero a ver, esto es imposible. Miren cómo está el mundo. Desastre. Hasta la crisis de la iglesia. Y sí, es verdad. Pero si bien han seguido más o menos de acá, van a ver que hay elementos permanentes, como son la naturaleza humana, la necesidad de que el hombre tiene de ciertos bienes fundamentales, que no se van a obtener fuera de la realeza de su Dios. Y uno podría agregar algunas cosas más todavía sobre esto. Podemos tener argumentos a favor de esta esperanza. Yo creo que sí. Podemos tener varios argumentos. El primer argumento me lo dio un ex alumno mío hace unos años. Me dice, doctor, si está acá el argumento, está
en pensar que la cristiandad, el orden social cristiano, es algo que ya existió. No estamos hablando de algo que nunca pasó en la historia, ¿no? Algo que ya existió. Con sus luces y sus sombras, como toda obra humana. ¿Sí? El orden social cristiano, esto también hay que aclararlo, no es el paraíso de la tierra. En la cristiandad hay ladrones, violadores, homicidas, asesinos, toda clase de personajes. Y le digo, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Nuevamente la enseñanza de Dios. La gran diferencia entre un orden social cristiano y un orden anticristiano está en que en un orden social cristiano el error no está en las leyes, no está en la costumbre, está en la naturaleza caída del hombre. Que bueno. Pero el problema del orden anticristiano es que el error está en las leyes. Y esto no es una cuestión menor. Porque en un orden social cristiano, alguien para ser mala persona tenía que contrariar las costumbres, los usos, las leyes, tenía que ir en contra del sistema, por así decirlo. En cambio, en un orden social cristiano, una persona para ser buena y para ser virtuosa, tiene que vivir a contrapelo de la sociedad. Y esa diferencia es fundamental. Esa diferencia es fundamental. Entonces, el primer argumento es que la cristiandad ya existió. Y se elevó sobre un mundo que venía muy complicado. Es decir, la cristiandad se eleva en la Europa del Imperio Romano, que era la cultura pagana. Es verdad que esta cultura pagana tenía grandes luces, la filosofía griega, el derecho romano, pero también era una cultura en la cual en Esparta a los chicos de Forme los tiraban por el bosque Taligeto. Los romanos Maliquetos los abandonaban los depósitos afuera de la ciudad para que se lo comieran las fieras. Estaba la esclavitud. Y sin embargo, sobre esta materia, la Iglesia, en más o menos 3-4 siglos, armó la cristiandad. Esta época en la cual el gran Papa León XIII decía un tiempo que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Pero yo creo que además podríamos dar otro argumento más a favor de esto. Y este argumento yo lo voy a tomar de una de las parábolas más lindas del Evangelio, bueno, que es muy difícil elegir una u otra, pero para que va mejor. Que es la parábola del hijo pródigo. Todos lo recuerdan. Iba este hombre caminando de Jerusalén a Jericó, y en un momento asaltado por los ladrones, casi lo matan. No, perdón, el hijo pródigo, estoy confundiendo con la otra. O sea que aquí la obedece. El hijo pródigo lo eligió bien con el Padre. El Padre es Dios, y el Padre dice todo lo que es tuyo. Y ahí podemos hacer una especie de paralelo entre la historia del hijo pródigo y la historia de la civilización. El primer cuadro, la primera foto, es cuando el hijo vive con el padre. Estos son los tiempos de la cristiandad. Todo lo mío es tuyo. Se cumple aquello que decía León XIII, de esta época de la filosofía del Evangelio que gobernaba los estados, se dieron una cantidad de bienes incluso insoñados, impensados. Uno ve lo que es la época de gloria en la media de los hospitales, las órdenes religiosas, la caridad con los enfermos, con los pobres. Una cosa impresionante. Pero claro, llega un momento en que el hijo pródigo como que se cansa. Y lo enfrenta al padre y le dice, bueno, dame la parte de la herencia que me toca. Y me voy. Y acá yo creo que se podría haber hecho la comparación por el proceso que sufre el mundo moderno a partir del Renacimiento, un poco más adelante, en la cual la sociedad se aparta de Cristo. ¿Pero cómo se aparta de Cristo? Se aparta de Cristo como el hijo se va a la casa del padre con la parte de la herencia. Y ahí tenemos un periodo que podemos ponerlo, si quieren, desde el Renacimiento, la Revolución Francesa, hasta nuestros días, que se compara a la época en que el hijo pródigo vivía en la ciudad gozando de la riqueza del padre. En esta época no le trae, tenía plata, hacía fiesta. Y esto es muy parecido a las sociedades modernas, yo diría hasta el siglo XXI, final del siglo XX. En la cual la sociedad le da la espalda a Cristo, lo niega públicamente, pero vive de la herencia de los siglos cristianos.
Los más viejos recordarán la época de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, el cual el bisabuelo por ahí era medio masón, de una misa, pero había que bautizar a todos los hijos, los chicos se tenían que casar por iglesia, la mujer tenía que ir a misa, es decir, se vivía la regla del cristianismo. Y el viejo al final, cuando estaba en la última, decía, llame el cura. Famosa anécdota en la Argentina del presidente Mitre, gran masón, que al final de su vida llama al cura, que estaba rodeado de hermanos 3 puntos, y le dice, no, pero en general, ¿cómo no hace esto? Que usted que ha dado su vida por la masonería y usted le ha dicho la muerte, sí, pero la muerte es para la Iglesia Católica. ¡Qué tarado! Fue que morir masón. Bueno, esto se da mucho. Es decir, por eso los efectos de la Revolución Cristiana no alcanzaban a producir todos sus males, porque se vivía de la herencia. Era el hijo pródigo que estaba disfrutando de la herencia del padre. Hasta que cuenta el Evangelio en un momento, la plata se acabó. Y además encima de la región vino una gran hambruna. Y tuvo que terminar cuidando a los chanchos. Esto para un judío es terrible, porque el cerdo es un animal impuro. Entonces, que un hijo de Abraham esté cuidando los cerdos, terrible. Y dice el Evangelio que envidiaba a las bellotas que le daban de comer a los cerdos. Y bueno, esto es lo que nos está tocando hoy en día. La herencia cristiana se acabó. Y ahora tenemos enfrente no solamente la destrucción de la familia por el divorcio, no solamente el aborto que mata a millones de inocentes. Tenemos las mutaciones genéticas, el transhumanismo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y bueno, pero nos cuenta el Evangelio que si en este momento, cuando el hijo pródigo dice, hasta los hijos están mejor en la casa de mi padre. Sí me levantaré y volveré con mi padre. Y emprende la vuelta. Pero ¿cuándo la emprende? ¿Cuándo la pasó mal? ¿Cuándo le acabó la herencia? Bueno, si tenemos en cuenta esta palabra del Evangelio, yo creo que a pesar de que todo está muy mal hoy en día, podemos ver de que el mundo moderno es fundamentalmente estafador para el hombre. Le promete una cosa que no la da. Y uno lo ve cuando uno analiza por la gente común. Lo mal que está la gente. Si no es que están disfrutando del mundo moderno, no pasa terrible. Terrible. La destrucción de la familia. Yo tengo compañeros de trabajo que están, van por la tercera separación. Dicen, mira, el peor día de mi vida es el día de mi cumpleaños. O la Navidad. O sea, las cosas que para nosotros son un momento de alegría, hasta esos motivos de infelicidad para esta gente. Es decir, no la pasan bien. De hecho, puede ser que la divina providencia haya previsto esta situación del mundo moderno. Y puede ser que los hombres, si luchamos, si rezamos, si nos sacrificamos, digan como el hijo pródigo, sí, me levantaré y volveré junto a mi padre. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! Muchísimas gracias, Luis. La verdad que impecable, impresionante la conferencia. Bueno, ahora nos vamos a tomar unos minutitos. Los que ya fueron haciendo preguntitas, las vamos a ir viendo y quienes tengan ahí para hacer preguntas, las hacen mediante el código o si no las escriben y levantan las manos. En cada sector hay 2 de las chicas que van a estar ahí